Vamos a ampliar el tema esta noche con Julia Astrid, historiadora, una mujer orgullosamente de Tehuantepec. Y hay una historia, Julia, que es parte de nuestras tradiciones, es decir, las velas también tienen un momento histórico. Háblame de ello. Fíjate que las velas del Istmo de Tehuantepec son de gran importancia y tienen una historia bastante interesante. Su auge fue desde 1885 a 1909. Y ahorita explicaremos la diferencia entre las velas y las mayordomías, porque incluso las mayordomías son erigidas a un santo o santa patrona, ¿no? Y en cambio las velas son organizadas por grupos de amigos, por familias, y en la antigüedad, en 1885, estaban dedicadas de acuerdo a la actividad económica que, que se dedicaban las personas, ¿no? Por ejemplo, si era la talabartería, a los que se dedicaban al tema del campo. Entonces, las velas tenían mucho que ver con la actividad laboral, pero además las velas no están dedicadas a un santo patrono y están organizadas por familias o por grupos de amigos. ¿Por qué su auge desde 1885 a 1909? Pues porque es justo cuando, un poquito antes de que empiece la construcción del ferrocarril, en 1899. Entonces ya había inversiones y había una derrama económica bastante fuerte. Luego, desde 1899 a 1907, cuando se inaugura, que es la construcción del ferrocarril, pues la derrama económica es más grande, y no se diga con la apertura del ferrocarril, ¿no? Que tiene que ver con las llegadas al puerto de Salina Cruz de mercancías que se iban a trasladar a Coatzacoalcos. Entonces, este es el auge de las velas. Sí, es bellísima la historia en este auge que tú dices, además con una fastuosidad en aquellos tiempos. Bueno, pues era realmente una temporada dorada que ahora vemos transformada, ¿no? Llena de elegancia, llena de alegría. ¿Cuál es la versión que tú tienes sobre el nombre de la vela, Julia? ¿De dónde viene? Era una velada, ¿no? Porque era bueno, no toda la noche, pero parte de la noche, entonces era una velada, y también por las velas, ¿sí? Pero lo que se ponía, porque sí he escuchado esta del barco, ¿no? Que porque se montaban lo que tapaban los barcos, pero no, lo que ponían eran unos domos de 20 metros, fíjate, o sea, porque hay un escritor ahí de la época que te describe hasta los centímetros, los metros de los domos que se ponían. Y la iluminación era con quinqués, y hasta te dicen la cantidad exacta, con 20 quinqués se iluminaba, y cortinas de seda. Y para tapar el andamiaje, digamos, se ponían los espejos y unos frisos hermosos, que por eso ahora se siguen poniendo los espejos. Y las velas que iniciaron fue la fragua, la vela paloma, que todavía se sigue celebrando en el barrio de Jalisco, y la vela Vini. Entonces eran 4 barrios en Tehuantepec, porque ahí se originan las velas, que las iniciaron. Era Santa María, Jalisco, San Jerónimo y Laborío. Y laborío, efectivamente. Ahora, decíamos hace unos minutos, Julia, bueno, es que es una generación de unión familiar, de hermandad. Pueden pasar muchas cosas, divisiones, problemas sociales, políticos, pero generalmente en una vela intervienen muchos y además, bueno, pues con mucho cariño y respeto a la tradición. ¿Es así? En su origen fueron hechos para eso, te digo, justamente de acuerdo a la actividad laboral que se dedicaban, y eran organizadas por grupos de amistades o por familias. De hecho, esa tradición se quedó así en Juchitán, y por eso en mayo, en este mes, justamente en Juchitán se celebran las velas por las familias que las han organizado. De ahí se queda esta tradición y esta hermandad. Te decía que eran muy fastuosas, que había unos jarrones de porcelana, y estaban colocadas azucenas.
y describe el escritor de la época, que impregnaban con su olor. Luego después se sucedieron otras velas, ¿no? Se termina este auge económico en 1914 cuando se abre Panamá, y por supuesto que también dejan de hacerse muchas velas. Inicia una en 1953 que es emblemática en Tehuantepec, la vela Sandunga, pero esta se hizo para conmemorar los 100 años de la Sandunga. La Sandunga fue tocada por primera vez aquí en la Ciudad de México en 1852. Se trajo de España, se cree que es del género de un jaleo, y entonces se toca en Oaxaca en 1853. Ahí la escucha un tehuano, Máximo Ramón Ortiz, la lleva a Tehuantepec y Andrés Sá, que es Andrés Música, la adapta a los tonos y a los instrumentos del istmo, y desde ahí se queda la sandunga como tehuana, como del istmo de Tehuantepec, y por eso, en 1863, 53, entonces para conmemorar los 100 años, se inició en Tehuantepec la famosa vela sandunga. Es que es una conversación que vamos a tener que tener en el estudio, Julia, para, híjole, disfrutar de toda esta investigación y de todo este trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años por el Istmo de Tehuantepec. Gracias.